¿Qué tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a Ciudad 25. Estamos ya a escasas 6 semanas de la elección judicial, esta elección atípica, novedosa en nuestro país, que viene de una reforma, diría yo, la de más grande calado en la historia de nuestro país, a escasos 6 semanas de que elijamos a nuestros jueces, nuestras juezas, los magistrados y los ministros y ministras de la Suprema Corte. Y tiene algo muy peculiar esta reforma, crea una nueva figura, se llama el Tribunal de Justicia, de disciplina judicial. Es ese tribunal que va a ser el juez de jueces, que va a juzgar si los jueces han hecho de manera correcta su trabajo como juzgadores, no caso por caso. Y tengo un invitado especial, el candidato Rogelio Rodríguez Garduño, que quiere ser magistrado de este Tribunal de Disciplina Judicial. Bienvenido, Rogelio. Pues el agradecido soy yo, poder estar contigo, en realidad, y hablar de este proceso, porque siendo inédito, además tiene cuestiones muy específicas como este tribunal. ¿Qué es este tribunal? ¿Cómo será elegido? ¿Y qué hará? Son estos tres elementos. Claro. Y muy interesante, Rogelio, porque además de que eres un abogado postulante, experto en Derecho Constitucional, eres profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, es prácticamente tu casa. Sí. Has dado las clases ahí pues, a tantas generaciones de jóvenes, explicándoles qué es nuestra Constitución, cuál es el derecho constitucional. Pero hay un antes y un después. Así como en 1917 con nuestra Constitución fue un antes y un después, esta reforma es un antes y un después. ¿Qué le dices a tus estudiantes ahora? Pues mira, Rodrigo, empiezo por explicarles que estamos transitando de un modelo que diría yo de 1994, hasta ahí me iría, donde en la reforma constitucional de ese año se introdujo un órgano que se conoce como el Consejo de la Judicatura Federal y que era un buen intento, un magnífico intento por transitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una tarea de constitucionalidad, y menos en sentido administrativo, y menos en el sentido de ocuparse, por ejemplo, del nombramiento de juezas y jueces. Hoy que esta reforma entraña la elección de juezas y jueces, tendríamos que preguntarnos, ¿y antes cómo era? Bueno, yo diría que antes del antes. Y es, antes de 1994, una jueza federal, un juez federal, una magistrada federal, un magistrado federal eran designados por cada ministro. Sí. Que por cierto eran 21 ministros, más los 5 supernumerarios. Así es. Recuerdo que en la universidad teníamos que aprendernos un poco de aritmética, porque era complicado, además se dividía en salas. Entonces, ese reordenamiento que lleva a 11, baja de 21 más 5 a 11. Cuando Cedillo le da el tijeretazo a la Corte y dice vamos a hacer menos. Llamado autogolpe de Estado del Poder Judicial. Así es, me acuerdo perfecto. Claro, y que trajo muchos beneficios, también hay que decirlo, en medio de una convulsión. Trajo muchos beneficios porque transformó al Poder Judicial de la Federación. Es un antes y un después, donde el Poder Judicial de la Federación se coloca por encima de los tribunales superiores de justicia de los estados en autoridad jurídica. Sí. Se eleva el nivel de prestaciones, que después vamos a ver cómo se fue, digamos, trastornando hasta llegar a esta polémica, esta crítica que hoy tenemos. Y ese Consejo de la Judicatura Federal va a sustituir aquella facultad, entre otras, de nombrar a juezas y jueces. O sea, nombrarlos por una cuestión rotatoria. Ahora, a través de concursos de oposición fue que las y los aspirantes podrían ser jueces. La Constitución establecía en el artículo 94 que esto tendría que ser a través de concursos de oposición. Voy a llamarle así para nuestro auditorio, abiertos y cerrados. ¿Qué significaba? Los abiertos es que cualquier mexicano o mexicano que reuniera los requisitos de la convocatoria podría ir al concurso de oposición. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Consejo de la Judicatura Federal dejó de hacerlo porque había un fenómeno. Los que ganaban los concursos esencialmente eran abogadas y abogados que no venían de la carrera judicial. Es un autogol. Era un autogol. Entonces, desde 2008 dejaron de llamarse a concurso a los externos y empezaron a hacerse los llamados concursos internos, cerrados. Entonces, ciertamente, alguien que entraba como oficial judicial, que podía pasar como actuario, que podría hacerse secretario, podría también después ser juez a juez, a través ya del concurso de oposición directo o a través de cursos de la escuela judicial que después los llevaba al concurso de oposición. De esta situación se ha hablado poco, porque en realidad muchos de los ganadores y ganadoras, no eran a veces vencedores porque tendría que venir a un momento donde el Consejo evaluaba, digamos, discrecionalmente. Sí. Y decía, en la segunda fase no. La segunda fase era una entrevista, era un approach de cómo visualizaban a la futura juez o juez
jueza o juez, perdón. Pero de gente del Poder Judicial para gente del Poder Judicial. Era una gran familia del Poder Judicial. Ciertamente. En ese sentido se fue generando una crítica con muchos elementos de validez. Otros no. Hubo gente que extraordinariamente se lo ganaron. Porque curiosamente, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que nuestro auditorio lo analice. Lo ideal es que un juez se convierta en el magistrado. Claro. O una jueza en magistrado. Y siempre hacia arriba. 6 años, digamos, es lo que establecía la Constitución para que se obtuviera, digamos, la solidez constitucional, voy a llamarle así. Este es un principio desde Filadelfia de los norteamericanos. Después de 6 años o te ratificas o te vas al concurso hacia magistrado. Pero en algún momento, que no fue poco, se hicieron concursos para irse directamente de secretarios o de funcionarios del Consejo de la Judicatura de la Corte, directamente sin ser jueces a magistradas o magistrados. Se rompió, digamos, este organismo piramidal ascendente. Y duró mucho tiempo, lamentablemente, más del que debió haber durado. Y eso, Rogelio, en otras palabras, es lo que se criticó como malas prácticas que dieron casos de favoritismo, incluso las famosas familias judiciales, donde ya el mismo apellido tenía distintos cargos con sus familiares. Esa situación y los concursos abiertos que cerrados que debieron haber sido abiertos, sin dejar de reconocer, y eso también me gustaría dejarlo zanjado, que en medio de esta situación hubo personas que sin esos apoyos ganaban los concursos y obtenían los nombramientos. Y que son las juezas y jueces que voy a llamar las víctimas de los daños colaterales de este proceso de reforma. Porque son mujeres y hombres que fueron pasando legítimamente los procesos y que obtuvieran digamos, la adscripción como juezas y jueces, y que a veces los mandaban a los lugares más recónditos, un poco a manera de castigo, que son las cosas que me gustaría poner en la mesa. Y ese es uno de los temas, porque el Consejo de la Judicatura Federal tenía a su cargo la adscripción y la readscripción. Y en algún momento fue un mecanismo, una herramienta, digamos, de presión para juezas y jueces. Sí. Hubo un escándalo por ahí conocido, del cual no abonaré, donde se quejaron muchas juezas y jueces de que por no atender a consignas, pues eran mandados, readscritos, porque no se les podía, digamos, destituir, no había causales de destitución. Pero consignas quiere decir, te hablaron y te decían, oye, en este caso te encargo a este individuo, y entonces esa es una consigna. Bueno, eso lo dio a conocer el Consejo de la Judicatura Federal, digamos. Claro. Es un tema donde el propio Consejo reconoció que estaba llevando a cabo una investigación. Sí, sí. Una investigación muy seria, por poco antes de la reforma, por cierto. Una investigación muy seria. ¿Y a qué nos lleva esto? Nos lleva a un cambio en el cual yo diría no es el cambio perfecto, en donde vamos ahora a un mecanismo, retomo, primero los ministros designaban, Sí, sí. después el Consejo de la Consejo de Judicatura la Federal Judicatura. y ahora el voto popular, Ahora todos nosotros. todos nosotros. Y en este mecanismo pues es un reto inédito porque ningún país del mundo lo tiene. En algunos lugares, Bolivia lo tiene a nivel de su Corte Constitucional, su Tribunal Constitucional, Estados Unidos lo tiene en algunas regiones, algunos países escandinavos lo tienen muy localizado y nosotros nos vamos a todo el sistema, Sí, no a solo el todo. federal, sino también a los tribunales superiores de justicia de los estados. Y esto es un reto importante porque si bien nos da lugar a revisar quiénes estaremos en este proceso, porque durante que está durando esto estamos viendo que están saliendo, digamos, análisis de la sociedad civil o de grupos políticos que dicen, este candidato, vamos a revisarlo. Sí, 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 sí. Esto, digamos, es inédito porque antes era un proceso muy de fast track, por ejemplo, a nivel de la Corte, a nivel de la designación de los consejeros. Los consejeros de la Judicatura eran 3 a propuesta de la Corte, eran 2 del Senado de la República y 1 del Presidente de la República, y la presidenta de la Corte era la presidenta del Consejo así de es. la Judicatura Federal. Que realmente es quien llevaba mano, ¿no? Igual que quien en los lleva- estados, los presidentes de los tribunales estatales pues, realmente mandaban o mandan a uno sobre sus consejos de judicatura. Ahora, ¿qué viene? Que el Consejo de la Judicatura Federal se desdobla en 2 elementos. Un órgano de administración judicial del cual poco se ha hablado, Sí. y que este órgano de administración judicial va a tener a su cargo la parte que tenía el Consejo de Administración. La administración del Consejo de la Judicatura Federal, pero más allá. Porque el artículo 94 de la Constitución decía, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el artículo 99 decía que el Tribunal Electoral tendría su propia administración. Sí, sí. Ahora, el que va a ser la administración de todo el Poder Judicial de la Federación es ese órgano. ¿Qué significa esto? Presupuesto. Claro. Recursos humanos, recursos materiales, adquisiciones, obra pública, todo. Pago de nóminas, prestaciones, todo el control de recursos humanos, materiales y obra pública lo tendrá este órgano de administración judicial. Y el otro elemento, que es la vigilancia y disciplina, es donde está este tribunal al que yo aspiro llegar, del que me gustaría formar parte, que se va a encargar de la vigilancia y disciplina.
Sí. Estos elementos de vigilancia y disciplina son cuestiones que quizá para nuestros seguidores en este programa no diga mucho, pero es que hay una serie de requisitos ahora. Por ejemplo, el artículo 17 dice que los juicios fiscales, que son muy polémicos, no deben durar más de 6 meses desde su digamos, sustanciación hasta su decisión final. Un juicio de naturaleza fiscal, que son los juicios tributarios. Claro. Entonces, 6 meses es todo un reto. También los juicios de orden penal, porque tenemos históricamente juicios penales donde hay gente con 17 años, ya no digamos... No sentenciados. No sentenciados. Sí. O sin la apelación, o sin el amparo, sin la sentencia firme, pues. De esta suerte, estos dos retos, amén de que la reforma establece que se cumplan con los términos procesales, llevan a que este Tribunal de Disciplina Judicial lleve a cabo una labor por principio de cuentas. En la primera etapa, todas las personas que ganen deberán ser seguidas por este órgano, por este tribunal. No tendrá una fase como tal de tribunal de sanción, sino de procurar revisar que se actualicen, que se preparen. Entonces promoverá cursos, revisará si están entendiendo, Claro. o si están ambientando. Es un año, lo establece la Constitución. Pero si pasado este año se observa que no hay la competencia adecuada, vendrá una posibilidad de separarles temporalmente del cargo para que tengan un año más. Y en este año más, entonces, se va a fortalecer en qué partes, en qué habilidades se les debe de preparar a las juezas y jueces, a los ministros y ministros, que es un temazo. Sí, temazo. Porque las ministras y los ministros históricamente nunca habían tenido un control más allá de sí mismos, de la propia Pero Corte. el control era la propuesta presidencial. Ese era. Y cuando llegaba ya no había control. No. No había un tribunal que te juzgara. Ya ha habido buenos y malos ministros, ¿no? Por supuesto, tenemos extraordinarias y extraordinarios ministros. Pero mira, voy a poner un tema. En la casa donde se imparte justicia, en ese edificio extraordinario que transpira justicia, ahí en Pino Suárez, en la Corte, había un problema de justicia en el terreno laboral, porque se dijo que México tenía una cuestión inacabada. Si a un funcionario empleado de la Corte lo corrían, Sí. no había tribunal que lo defendiera. No, pues te corrió el tribunal máximo. ¿Quién te va a defender? ¿A qué tribunal ibas a ir? Claro. Este Tribunal de Disciplina Judicial, en términos de la reforma del artículo 123, que de eso también se ha hablado muy poco, tendrá las facultades para revisar las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Será un tribunal laboral de los conflictos individuales y colectivos del Poder Judicial, incluyendo a la Corte. Esto es, ya no van a poder quitar a alguien o someterlo a este tipo de cuestiones, sino bajo las condiciones generales de trabajo, bajo los contratos individuales o nombramientos y los contratos colectivos, que también los hay en el Poder Judicial de la Federación. Luego, estas facultades de este Tribunal de Disciplina Judicial no serán de entrada un tribunal persecutor o sancionador, pero hay que decirlo, no hay que hacer demagogia. En la segunda etapa, este tribunal se va a encargar de revisar que se actúe con objetividad, con imparcialidad, con congruencia, apegado al marco constitucional, convencional y legal. ¿Qué significa? Términos procesales, oportunidad, coherencia en el dictado de las sentencias, sensibilidad para con los justiciables. Y de no sucederse esto por vía de queja o por vía de una denuncia que incluso puede ser anónima, y si existen los elementos, se iniciará una investigación. Les va a tocar ser los jueces de jueces. Van a tener la presión política, mediática, con decisiones impopulares. Tú estás preparado, te sientes listo para ser juez de jueces, Rogelio, y quieres que la gente vote por ti, pero ¿cuál es tu número en la boleta, por ejemplo? Es el número 35. Es el color turquesa, color del Caribe. Hay un color muy bonito, es una suerte. Y soy el número 35. Pues estás ya listo para ser el juez de jueces, Rogelio Rodríguez Garduño. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que todo salga muy bien. Te agradezco mucho y esperemos hacer el mejor de los papeles. Muchas gracias, Rogelio.